Saludos compañeros del doctorado en educación y tutora. La siguiente es la presentación del mapa conceptual acerca de la teoría educativa que fundamenta el tema de estudio, que es el punto 1.2 de la tarea para la semana 1 de la asignatura Definición Teórico-Conceptual en el marco de la investigación. Mi nombre es Mariluz Amaranto Ortega. Como ya les decía, el nombre de la tarea es Foro Videograbación, Teoría Educativa que fundamenta el tema de estudio. Para la introducción tenemos que la educación es y será siempre un aspecto importante para el ser humano y con el ser humano y la especie humana va evolucionando. Así como ella evoluciona, se adquieren nuevos conocimientos y lo mismo las fuentes de donde proviene este. El aprendizaje de una o más lenguas extranjeras es fundamental para desempeñarse de forma óptima en el mundo globalizado, que es a donde apunta pues mi protocolo de investigación. Y no solo tener el conocimiento básico de la misma basta, ya que se requiere que los hablantes, tanto nativos como los aprendices, se establezcan un proceso de comunicación asertivo en el cual de verdad se entienda lo que las personas están diciendo utilizando la lengua extranjera. El propósito del presente mapa conceptual es analizar y compartir las teorías que fundamentan el tema de estudio a tratar en el protocolo de investigación. Posteriormente se presentarán unas conclusiones sobre el tema desarrollado para culminar con las referencias bibliográficas correspondientes. Los elementos claves del protocolo de investigación son, primero, el bilingüismo en la educación, el uso de las TICs como herramienta para el mejoramiento y perfeccionamiento de la pronunciación en la lengua inglesa en la básica secundaria. La pregunta de investigación es de qué manera el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permite el mejoramiento y el perfeccionamiento de la pronunciación de las palabras en lengua inglesa en la enseñanza del inglés en básica secundaria y la metodología que se va a utilizar por ahora en este momento he pensado que se utilizarán dos métodos y que será mixta. El mapa conceptual acerca de mi tema de estudio tiene que ver con las técnicas educativas que fundamentan todo lo que tiene que ver con el bilingüismo y el aprendizaje de una segunda lengua, específicamente la pronunciación del mismo. Con el tiempo tenemos varias teorías que han ido evolucionando en ese aspecto, no puedo trabajar solo una, porque varias teorías han hecho referencia a la misma temática y la han ido desarrollando y han evolucionado poco a poco. Comenzamos con la teoría conductista, en la cual a los estudiantes siempre se les exigía como que aprendieran memorísticamente vocabulario y reglas gramáticas, sin importar la interacción o la comunicación que tuvieran o el aprendizaje en contexto de la lengua extranjera y de la pronunciación de la misma. Pasamos a la teoría cognitiva, que en la cual ya hay una importancia, ya se le da una importancia a tener una proficiencia. ¿Qué quiere decir proficiencia? Que sí usemos la lengua en el como debe ser, en el momento que es, con las palabras que son, y que nos demos a entender correctamente, ¿sí? Que utilicemos la lengua en propiedad, ¿sí? No que sea simplemente el dominio básico de la lengua, sino que yo de verdad me sepa comunicar y que las personas me sepan entender. Pasamos a la teoría constructivista, en la cual se incorpora conocimientos previos a los nuevos conocimientos, y aquí es donde cambia el rol del docente y el rol del estudiante. Ya el estudiante no es simplemente sentadito esperando a que el docente le diga y adquiera el conocimiento, sino que el estudiante hace parte de esa formación o de ese producir o de ese producto de lo que se trabaja metodológicamente y estratégicamente en el aula. Pasamos a una teoría socioconstructivista que su representante es Vygotsky y que habla, él nos menciona que hay una interacción social que es súper importante cuando estamos hablando, cuando estamos utilizando una lengua extranjera. Si no hay interacción con lo que sea, si estamos leyendo un libro, si estamos viendo un video, hay una interacción y necesitamos que pues, los actores en el proceso de comunicación participen de dicha interacción. Así estés leyendo un periódico o estés haciendo cualquier proceso en la lengua inglesa, es muy importante esa interacción. Entonces, hay interacción con otras personas, con nuestros pares, pero también lo hay con todo lo que tiene que ver con esa nueva lengua o esa lengua extranjera. La teoría sociocultural, que es muy importante para el desarrollo del ser humano y con la interacción que tenemos esa relación en el contexto sociocultural. Entonces ya tenemos que utilizar materiales para que nuestros estudiantes tengan un contexto referente a la sociedad o a la cultura en la que se utiliza esa lengua extranjera, que no sea simplemente lo que nosotros vemos acá en nuestro país, sino que tenemos que hacer como un tipo de immersion o un tipo de mostrarle a nuestros estudiantes cómo se utiliza la lengua en un contexto.
La teoría de las representaciones sociales es en la cual se hace un entendimiento y una comunicación de lo que ya nosotros sabemos. Si vamos aprendiendo en el aula o vamos aprendiendo en nuestros viajes o vamos aprendiendo en los apps que muchas de las personas ya utilizan. Entonces, eso que yo voy conociendo ahí lo voy utilizando en un chat o lo voy utilizando con mis amigos. La teoría Grammar Translation es una teoría que todavía se usa lastimosamente, pero es que se preocupa más por hacer la traducción o por pasarlo. Creo que lo utilizamos todavía muchos. Incluso yo lo utilizo, una vez hace como la traducción de la palabra al español y después sí habla. Entonces, esos son procesos que hay que ir decantando y sacando del proceso porque entonces no estamos utilizando la lengua apropiadamente. El enfoque de la serie de kernel, que es muy importante, aquí ya se tiene en cuenta los intereses del estudiante. Sí vamos a hacer ejercicios de pronunciación, pero con los intereses, con el contexto, con las palabras que se utilizan en la lengua y en el contexto de los estudiantes, ¿sí? Entonces, existen programas, el libro que utilizamos nosotros del Ministerio de Educación trae ese contexto y es muy bueno para trabajarse. Las conclusiones, vemos que las teorías educativas en la enseñanza de la pronunciación de la lengua inglesa han evolucionado muchísimo desde el conductismo hasta lo que yo les mencioné, pero lo más importante es la promoción, la producción de las 5 habilidades que de verdad se aprendan en el aula y que de verdad nosotros les enseñemos a nuestros estudiantes. Es muy importante que los estudiantes interactúen y que no sea solo un proceso repetitivo de aprendizaje de una lengua. Tenemos las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.